Qué bueno que ustedes continúan ahí con nosotros porque sabemos que ustedes aman a la escuelita. Su bienvenido a la cultura porque solo la cultura salva a los pueblos. Ser culto es el único modo de ser libre. Siempre recordamos que la mejor vestimenta para asistir, o mejor dicho, la vestimenta de lujo, el traje de lujo para asistir a la fiesta de la vida se llama una buena educación. Vamos a conversar un poquito con un hijo pródigo de Bienvenido a la Cultura, quien estuvo aquí yo diría que no en nuestros inicios, pero muy cercano a nuestros inicios, y es un pupilo, ¿verdad?, de Bienvenido a la Cultura, un hijo de esta matriz, y responde al nombre de Juan Francisco Guerrero Peña. Buenas tardes, pupilo, sí. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, me siento bien, gracias a Dios. Y eso es lo que usted dice. Yo cuando comencé en la televisión y la radio, fue con usted hace muchos años. Sí. Ha llovido mucho después de eso. Pero aquí estamos. Siempre te preguntan por usted. Yo no, él está bien. Con su programa de televisión, su orquesta que tiene de música en Casa de Campo. Y a él le da muy bien. Gracias a Dios. Amén. Amén. Así mismo, gracias a Dios. Estamos bien en ese tenor. ¿Y en qué está Juan Francisco Guerrero Peña en la actualidad? Yo regresé hace unos años al Ministerio de Trabajo. Yo soy inspector de trabajo aquí en La Romana. Tengo que ver con las empresas y los trabajadores de la provincia de La Romana. Estamos haciendo una labor excelente, gracias a Dios, en beneficio de toda la población. También tenemos una oficina de empleos, que se le consigue empleos a las personas. Por ejemplo, las empresas de La Romana nos llevan las ofertas de empleo y uno pone en contacto a los trabajadores con las empresas. Ah, pero muy interesante, muy interesante. Entonces tiene una doble función, y es trabajar para el Ministerio de Trabajo, y por otro lado, pues una conexión con el pueblo a través de su oficina, de ofrecerles empleos a los desempleados. Correctamente. Por ejemplo, el Prima hizo una feria de empleo en estos días, va a comenzar ahora el próximo mes. Mercayumbo va a abrir próximamente. También Bellumbo quiere empleados, Siberia. Mercayumbo. Sí, Mercayumbo. Eso es la salida. ¿Ah, sí? Sí, y eso va a haber mucha oferta de empleos para la gente que quiera trabajar. Oh. Y al igual, vienen muchas empresas grandes. Sí, se va a comenzar ahora en mayo. Sí. Y vienen también otras empresas nacionales y multinacionales para La Romana, que va a haber mucho trabajo. Bueno. Para toda persona que quiera trabajar, eso es lo bueno. Qué bueno, eso es lo más importante. Quien no es un emprendedor, autoemprendedor, pues es importante que aparezcan empleos. Por eso La Romana ha sido uno de los lugares donde más personas han venido a pernoctar, porque esta es una zona donde ha aparecido muchos empleos desde más de 100 años, desde el Central Romana, Zona Franca y hotelería. Son los tres pilares fundamentales, principales, que ha creado el Hotel Romana. Bueno, también agrocarne, son cuatro, podríamos decir, donde aparecen muchos empleos para la comunidad. Sí, y esa empresa que usted menciona es una de las principales de la República Dominicana,
pero aparte es también la que siempre trata de cumplir con las leyes laborales, con la seguridad social. O sea, le puedo decir eso, nosotros cuando le pedimos a ellos cualquier situación que haya que corregirla o mejorarla, el Central Romana es de la principal empresa que cumple con las leyes. O sea, que siempre está al día con el Código de Trabajo y la seguridad social. A ellos les gusta estar al día con lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social, el derecho del trabajo, porque se han dado cuenta como muchas empresas que cuando se cumple con la ley se aumenta la producción y la productividad, tanto para beneficio de los empresarios como para los trabajadores y para la comunidad en sentido general. Qué bueno. Sí, sí, no, muy importante. Podemos ver, homólogo, que nuestro querido Francisco Guerrero está haciendo un trabajo encomiable y muy importante, y puedo vislumbrar que eres una persona completamente humana, humanística, ¿verdad? Por decirlo así, de esa manera, en la forma que usted se expresaba, y cuando usted decía, bueno, vendrán esas empresas, y veía que usted lo decía con mucho entusiasmo, ese amor al prójimo. Pero mi pregunta es, Frank, bueno, ya te estoy... Sí, Juan Francisco. Sí, ya. Todo tranquilo, no hay problema. El homólogo sabe. ¿Cuál es mi nombre en ese tenor, homólogo? ¿Yo soy un qué? ¿Un apo? Yo apoco los nombres. Sí, un Apocador. bueno, podría decirse. Sí, pero él lo decía, el homólogo tiene otro estilo de decirlo. Sí. ¿Qué entiendes? Más bien, él viene siendo como un apocalíptico. ¡Ay, Dios mío! Ay, padre. ¡Ay, padre! El homólogo no es fácil. Hay otra cosa que quiero que ustedes sepan, que a mí me hace, muchas veces me dice Juan Francisco y Frank, yo con eso... Ah, ¿te dicen también, Frank? Sí, alguna persona. Ah, pero homólogo, yo estoy más o menos. Sí, algunas personas Sí. me dicen así. Sí, porque yo regularmente me gusta apocopar Sí. los nombres. Por ejemplo, él es Magdaleno, yo le Sí. digo Magda. Y no se molesta al decirle... No, jamás. No, se siente contentísimo. Cuando estábamos homólogos con este muchacho Moisés, yo le digo Mois. Sí. Sí, señor. Es una manera. Sí, sí. No, porque hay personas que se molestan. Sí, Por sí, eso uno tiene que ser no, exactamente. cuidadoso. Pero yo trato eso con las personas que yo sé que no se enojan Sí. por el estilo. Es como tú dices, Sí. hay personas Que uno tiene que ser cuidadoso. no, es cierto, como debe ser. Entonces, esas asesorías que usted le brinda a los trabajadores, Y a los empresarios también. a los dos. empresarios, sí, a los dos, sí señor. Sí. Entonces, tiene que ver con todas las hotelerías. Con todas las empresas, Empresas. en sentido general, con las públicas, por ejemplo, hay empresas que nosotros no podemos sacarle cálculo de prestaciones, como a Cuarón, los ayuntamientos, pero le decimos a dónde tienen que ir y dónde tienen que llamar, porque por ejemplo, lo de Cuarón y lo que tiene que ver con los ayuntamientos, el Ministerio de Administración Pública, la ley de Función Pública, pero no, la gente le dice cuál es la ley y dónde tienen que ir y el número telefónico. Le iba a decir otra cosa a ustedes, que nos mudamos el mes pasado en la avenida Santa Rosa, número 72, en la Plaza Sorri, que está frente a la Junta Central Electoral, que también está la Oficina de la Mujer, Turismo, Río Laborales, Idopril, Promipyme. Qué bueno que el pueblo sepa que estamos en la avenida Santa Rosa, número 72, frente a la Junta Central Electoral, en el segundo nivel. Ahí estamos a las órdenes. El Ministerio de Trabajo también da charla gratis a las empresas, a los trabajadores, sindicatos, nos lo piden allá por escrito y se le da charla gratis de derecho del trabajo, sobre sus derechos y deberes a los trabajadores y empresarios, porque uno asesora no solamente a los trabajadores, sino también a los empresarios. O sea, el Ministerio de Trabajo es una institución que es imparcial, que lo que busca es mantener la paz laboral en nuestro país. Como decía el señor Ministro de Trabajo, ahora tenemos una oficina más cómoda para que el pueblo, los trabajadores, empresarios y la gente en sentido general puedan, por ejemplo, conocer sus derechos y deberes, y también hacemos conciliación entre la empresa y los trabajadores. Hay un programa que tenemos que se llama RD Trabaja, que por ejemplo, nuestro RD Trabaja. sí, que a los trabajadores el gobierno está pagando 3 meses de salario
y de seguridad social. Los primeros 3 meses, por ejemplo, ustedes tienen una empresa, puede ser zona franca o puede ser un supermercado, se acercan allá y ustedes dicen, queremos 50 trabajadores, el gobierno lo va a pagar los primeros 3 meses, esos salarios y la seguridad social. Pero después de terminar ese programa, ustedes tienen que quedarse con el 50% de esa cantidad, que sería entonces la mitad, el 25%. Otra cosa con ese trabajo que me gusta a mí de R de trabajo, que la persona con discapacidad, el gobierno dominicano, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, va a pagar a esos trabajadores 6 meses de salario y de seguridad social. Por si acaso aquí en La Romana hay personas con discapacidad que quieran trabajar, o asociaciones que tengan que ver con personas con discapacidad, es bueno que se acerquen al Ministerio de Trabajo y hablen con el señor Miguel Abreu, que tiene con el Departamento de Empleo, con la Oficina de Empleos, para ver si a la persona con discapacidad se le pueda conseguir trabajo, porque el gobierno va a pagar 6 meses de salario y de seguridad social. Entonces después la empresa, dependiendo de la cantidad de personas que pidan de trabajadores, tiene que quedarse con la mitad. Sea después de los 3 meses, si son personas sin ninguna discapacidad, y con discapacidad después de los 6 meses. Y yo lo veo importante porque si el gobierno ayuda a que las empresas puedan emplear a personas y les paguen los primeros 3 meses o 6 meses, y la seguridad social, eso es muy importante, porque ayuda a las empresas y a los trabajadores. Y eso es algo que yo pienso que es positivo, y que ahora que los medios de comunicación todos hablaran sobre eso, para que la gente supiera, y sobre los derechos y deberes de los trabajadores también. Es importante, porque muchas veces una gente renuncia a su trabajo y ellos piensan que si dan un preaviso, le va a tocar sus protecciones laborales. Y eso no funciona así. Cuando un trabajador da un preaviso, está renunciando a su trabajo, pero en la práctica se le ha hecho creer que si dan el preaviso no pierden sus derechos. Pero si yo me voy del trabajo, yo pierdo mis derechos, que viene siendo la cesantía en preaviso. La vacaciones de Navidad no se pierde, en principio. Y ustedes me van a decir a mí, ¿por qué en principio no se pierden? Porque en el caso de la Navidad, si la persona en un año, puede tener 20 años en una empresa, pero el último año, por ejemplo, una persona que no trabajó el año pasado por problemas de salud o accidente de trabajo, y la empresa no está obligada a pagarle ese año de Navidad, porque no lo trabajó. Yo en lo personal, yo no estoy de acuerdo con eso, por eso lo dice el Código de Trabajo, que hay empresarios que tratan a sus trabajadores como si fueran sus hijos y su familia, que ellos si tienen hoy un tiempo largo, y han sido de trabajadores, ellos esa parte de la ley no le hacen caso de no pagarle la Navidad, porque los otros ellos se la pagan como quiera. Y yo he visto muchos de ellos que aunque la seguridad social les resuelve, a sus trabajadores ellos le dan dinero en efectivo. Y hay un empresario que yo conozco que tiene, por ejemplo, muchas casas de alquiler, y me dicen a mí, ese trabajador tenía conmigo 20 años, 25, no tenía casa, yo le di esa casa para que él viva, hasta que él se muera, porque estuvo conmigo 20 años, 30, me ayudó bastante. Yo hoy en día soy lo que soy, gracias a mis trabajadores. Aunque ustedes se sacan, pero es raro, pero sí. Hay empresarios que con sus trabajadores no tienen que ver. Pero esas son personas con mucha conciencia. Exactamente. Así es. Porque lamentablemente lo que más vemos y lo que más existe son personas desalmadas, personas sin conciencia, quienes solo buscan sus prebendas, sus beneficios y nada más. Eso es así, pero recuérdense que hay una frase que dice que siempre las reglas tienen sus excepciones. Correcto. Y siempre hay personas que valen la pena. Yo recuerdo hace unos años en Santiago, uno de los Ochoa, que tenía, no sé si era 50 años, 60, y allá en Santiago él se fue a jugar golf, una ferretería, creo que es lo que ellos tenían o tienen, no sé si más negocio. Sí, tienen. Y los trabajadores lloraron mucho, cuando esa persona se murió, porque él no tenía que ver con sus trabajadores. Cuando trajeron que le daba un infarto jugando golf, el negocio se fue, o sea, lloraron muchísimo. Pero ese era bueno, no tenía que ver con sus trabajadores. Como digo, siempre hay empresarios, excepciones de gente que con sus trabajadores no tienen que ver. En todo hay excepciones. Así es. Mira, yo tengo como ejemplo a un Oscar de la Renta. Son muchas las personas aquí en La Romana quienes quedaron con sus viviendas propias que él se las regaló. Había alguien de Santa Romana, yo no sé si era el señor Aldo Lima,
que me decían también como que era así con sus trabajadores, o sea, Sí. que murió. Como Sí. que él con los trabajadores no tenía como que ver, como que lo ayudaba y que era bueno. Eduardo Martínez Lima, wow. Que en paz descanse. Y en paz descanse, le tengo como uno de mis grandes amigos, fallecido, pero guardo ese grato recuerdo de él. Sí. Sí, me dicen que era bueno. No, y quien era realmente una persona humana, el señor que era de origen cubano, Rosell, que el homólogo lo sabe mejor que yo. De hecho, tanto fue así que cuando ese señor estaba fungiendo como el presidente de la empresa, ya el Central Romana tenía una política diferente. Por ejemplo, en los batelles hacían una especie de encuentros sociales y él mandó a que se edificasen algunos clubes sociales para que la comunidad pudiese desarrollarse, pero no obstante, habían máquinas de coser, hacían macramé. Era un desarrollo. Bueno, yo fui... Soy testigo de eso, No, Sí. pero, porque yo fui en varias ocasiones a esos lugares, A a tocar. esos centros comunales a tocar. Ah, Sí. bueno, el homólogo no me deja Sí, mentir. señor. Y no obstante, ellos, por ejemplo, para diciembre regularmente enviaban tickets, le daban tickets a las familias. Como bonificaciones. No, eso era para donarle bicicletas. Ok. Por ejemplo, iban a tu casa, si tú tenías 5 hijos, te daban 5 tickets. Ellos lo hacían así, era para evitar fraude. Tiene un control. Sí, sobre un eso. control, porque si ellos abrieran todo, vamos a regalar, No. imagínense, y daban dulces, óigame, era un sistema muy diferente, pero después que él salió de la administración, las cosas cambiaron significativamente. Eso es así, eso es así. De hecho, en tiempos del señor Teobaldo Rosell, en su administración, la Romana fue convertida en la capital del boxeo. Sí, señor. Sí, aquí, sí. Óigame, la Romana se dio el lujo de tener tantos campeones en boxeo por ese apoyo que le dio el señor Teobaldo Rosell al coliseo boxístico aquí en la avenida Santa Rosa. No, es cierto. Lo que hoy es la pelota, antes era el boxeo. Me explico. El boxeo tenía mucha relevancia, mucha preponderancia, como mucha presencia, es la palabra. Sí. Pero paulatinamente todo se fue disminuyéndose hasta que ya ese coliseo está ahí y es como que si no estuviese. Sí. Mire, de ahí salió Pedro Julio Nolasco, Eleocio Eleocio Mercedes, Sí. Salchichón, una Una serie. caterva, sí señor, que de hecho eso fue tan importante que la Romana, podemos decir con mucho orgullo, que es la ciudad olímpica, que Sí. no es La Vega, Correcto. como se dice, Como se maldice. Erróneamente. No de es maldecir, que- sí, sino como se dice mal. Mala sí, impresión. claro, no es quitándole tampoco, No, claro, su cultura sí señor. y porque ellos dicen la ciudad Olímpica. olímpica, cultural y hay carnavalesca. Sí. Lo del carnaval sí lo mantienen y una cultura también completamente irrefutable. Sí. Pero en cuanto a lo olímpico, está en la Flor del Este, Serie 26, la Romana, porque Pedro Julio Nolasco ganó la primera medalla olímpica para la República Dominicana. En Los Ángeles, California, en los albores de los 80s. Sí, fue en ¿Verdad? 1984. Sí, señor, así mismo. Así es. Sí, Sí, nos hemos extrapolado desde lo que está emitiendo nuestro pupilo Juan Francisco Guerrero Peña, pero es que la Romana no sería la Romana sin el Central Romana.
Eso es así. Rimón, ¿no? Sí. ¿Qué adunación? Sí, así Sí, es. señor. Sí, así es. Y por eso es que la romana ha sido como un imán en cuanto a empleos, tanto de Central Romana, repito, como Casa de Campo y la parte agrícola, como agrocarne. Sí. No, y también lo que ellos tienen de la caña de azúcar, que es muy importante porque es la principal empresa azucarera de la República Dominicana y también prácticamente del mundo. No, Y- Así mismo. República Dominicana, del Caribe, Exacto, del de Caribe. Latinoamérica Sí. y prácticamente del mundo. Sí, no, es de las principales. Y como digo, ha mejorado bastante. En los batalles, muchas veces nosotros hemos tenido que ir a verificar el trato que se le da a los trabajadores y el central ha mejorado bastante. Y yo pienso que va a seguir mejorando, porque he visto que como que están construyendo muchas casitas que la están poniendo bonitas y veo que ellos tienen su hospital, Sí. está para sus trabajadores y lo que usted dice agrocarne se le vende a buen precio. Sí. La carne, también le venden víveres, de plátano y Sí, de sí, todo. que de hecho había que ir anteriormente a Igueral, pero ya de hecho colocaron un puesto de servicios aquí mismo en la Avenida Libertad. Sí, lo tienen ahí muy cerca para los trabajadores y también lo bueno que es para el pueblo en sentido general. Y hace Sí. unos años el hospital que ellos tienen lo abrieron al pueblo, porque anteriormente era solamente para sus trabajadores, pero hace mucho tomaron la decisión que todo el que tiene su seguro médico puede ir allá. Y eso yo lo veo bien. Sí, tienen la mejor estructura física de la romana y cuidado. Eso es así. Y como les digo, que yo veo en materia de seguridad social y laboral, y yo no soy empleado de ellos, yo trabajo para el gobierno, pero tenemos que decir, o sea, la verdad, cuando las empresas tratan de hacer lo correcto y hacen lo correcto, Sí. para mejorar, Sí, no claro. solamente para los beneficios, sino para el pueblo y para sus trabajadores. O sea, nosotros tenemos que decir, de cualquier empresa, es como a veces, muchas veces hay extranjeros, que aunque no son dominicanos, dan un buen trato a sus trabajadores, tienen sus empresas y tratan a la gente que uno dice acá, pero esta persona no es dominicana, pero tiene un buen trato personal con sus trabajadores y con el pueblo. Y eso no tiene precio. Cuando uno ve personas así, sin importar la nacionalidad, que son gente que son comerciantes, pero saben tratar a las personas, a los que trabajan con ellos y a la gente, en Claro. sentido general. Eso dice mucho. Yo no soy Sí. empleado del Central Romano, pero he sido contratista en cuanto a lo musical desde 1973, Sí, tiene varios años con ellos, más de 50 años. 53. Sí, Sí. tiene... Es decir, 50. sí. que la verdad es que a mí nadie me puede hablar en contra del Central Romano. Sí. No, porque dígame, Sí, además de casi toda mi familia ha laborado en el Central Romano y quedan varios todavía, hay varios de mis sobrinos, hemos laborado ahí todo el tiempo y lo dice una máxima, que nunca se puede morder la mano que te da de comer. eso es así. Sí. Estoy de acuerdo con No usted. queramos o no, óyeme, de alguna manera tenemos un familiar Sí. quien Gracias. trabaje para allá. Homólogo, hay una empresa media antiquísima que usted no mencionó. Parece mentira. Es una empresa que tiene mucho tiempo, que Francisco Guerrero, y usted también lo sabe mejor que yo, pero está ahí haciendo un trabajo durante mucho tiempo. Las Flores. Ah, sí. Las Flores. O sea, lo que le dicen Costa Far, que se le dicen las flores. Las Flores. Homólogo. Le cambiaron el nombre. No, así que se llamaste No, mucho. siempre, Costa sí. Far, hace Digo- que sopo Sí, le- las No. flores. Que de hecho Las Flores es una empresa en donde hay muchas mujeres, féminas, Sí. muchas, y es de un cubano. Yo había... Sí, apellido Costa. Ah, Yo bueno, conocí al señor, al papá, Sí. al fundador, sí, y ahora ha continuado el hijo. sí señor, que es Costa Nursery, ¿verdad? Costa Nursery. Sí. Sí. Entonces, pero, entre comillas, Las Flores
Aproximadamente, ¿qué tiempo tiene esa empresa, más o menos? No, esa parte yo no la manejo. Yo sé que tiene muchos años, Tiene pero no muchos puedo años. decirle a ustedes Sí, señor. que tenga... Con exactitud. No, no. Sí, señor. Sí. Uno pudiera decir, pero un aproximado. Ni un aproximado. No podría decir. Sí, sí, porque esa Sí. empresa... Tiene muchos años, Sí, tiene pero no sé muchos años. exactamente. Sí, tiene muchos años. Yo recuerdo que yo conocí al señor Costa precisamente en el Hotel Romano. Eso hace mucho. Pero mucho. Ha llovido, sí. Sí, y esa empresa ha estado haciendo un trabajo encomiable en donde muchas mujeres, batelleras, Sí. no batelleras, también aquí en la parte urbanística, Sí. hay una caterva y es algo muy importante porque, como usted decía, Guerrero, que esas empresas que vendrán a la Romana, eso solidariza, Sí. le da ese fortaleza y eso es lo que uno quiere. Claro, que haya mucho trabajo, mucho empleo y que a los trabajadores se les dé un buen trato. Sí, así O sea, es. siempre. Sí, O sea, que se cumpla con el código de trabajo, con la seguridad social sí, y que se mantenga la paz laboral entre los trabajadores y los empresarios. Para el Ministerio de Trabajo lo primordial es mantener la paz laboral y que cada día haya más empleos, no solamente en la Romana, sí, señor. sino en todo el país. Claro. El Ministerio de Trabajo tiene su oficina de empleos. Ante el Ministerio de Trabajo, una oficina del Ministerio de Trabajo en cada rincón del país. Ahí también está la oficina de empleos para conseguirle trabajo a la persona. Más tienen que ir allá, llevar, por ejemplo, su currículum y la foto de la cédula de lado y lado y pedir para que ellos quieran entrar y lo que ellos saben y copia de sus diplomas. Y así consiguen trabajo fácil. Sí, así es. Yo le tengo una pregunta, mi querido Sí, Fran, sí, disculpe, tranquilo. Francisco Guerrero. Sí, no hay problema. con eso. Será una pregunta lapidaria, pétrea, es un moro. Sí. Pétrea, colosal. Es la siguiente. ¿A qué se debe que cuando una persona llega a los 40 años, digamos, ya no pueden darle un empleo, a diferencia, por ejemplo, de los países europeos y Estados Unidos? ¿Por qué aquí en nuestro terruño, cuando uno llega a esa edad, Francisco Guerrero, como que ya uno tiene que abandonarse en cuanto a labores se refiere? Y tenemos que luchar para cambiar esa mentalidad de que la persona porque pasa 40 años no se le da trabajo, porque en realidad una persona si puede trabajar, no importa la edad que tenga, es como usted me dice a mí, que en Estados Unidos y Europa no importa la edad. En nuestro país tenemos que luchar para que la persona, sin importar la edad que tenga, se le dé empleo. Hay que luchar por eso, porque eso ve una violación constitucional al derecho de una persona que por la edad no se le dé trabajo, porque para ser presidente, senador, diputado, no importa la edad. Entonces, si no importa la edad para ser presidente, senador o diputado, para cualquier trabajo, no puede importar la edad. Por ejemplo, en nuestro país antes, para ser empleado público, no se podía pasar de 55 años. El Tribunal Constitucional dio una sentencia, dijo que no puede ser que una persona para trabajar en el Estado, en la función pública, tenga que tener menos de 55 años, que no importa la edad. Si la persona puede trabajar y está preparado, lo puede hacer. En la UAS, en esa universidad, también tenían que si una persona tenía 55 años de edad, no podía ser profesor. Eso también se eliminó, se prohibió. Porque la edad no puede ser algo que a la persona le cohíban y le prohíban trabajar porque pase de 40 años o pase de 55 años. Hay que darle la oportunidad. Si la persona quiere trabajar y está capacitada y puede trabajar, hay que dejarla que trabaje sin importar la edad. Porque muchas veces cuando una persona tiene 40 años o más, ya tiene experiencia y si tiene su familia difícilmente no cumpla con su trabajo. O sea, la persona tiene experiencia y tiene su familia difícilmente en un trabajo quede mal. Sí, señor. O sea, tenemos una gente que tenga 20 años o 25, por ejemplo, que no tenga familia, que no tenga hijos, una pareja, pues sí, bueno, ese trabajo me da lo mismo. Pero la gente que tiene cierta edad y compromiso, difícilmente diga, no, yo no voy a ir hoy, o voy a dejar de ir, y no va a pasar nada. Sí, señor. Pero sí tenemos en nuestro país ese problema, que tenemos que resolverlo, porque es una discriminación y una violación de los derechos constitucionales
de los ciudadanos que digan un aviso que no puede pasar de 30 años o de 40 años es un abuso. Sí, señor. Estoy de acuerdo con su respuesta, me satisfizo. Y lo que me gustó de todo lo que usted dijo, ese ejemplo que usted puso, que para aspirar a la presidencia Claro. No hay un límite. No, Vamos entonces es una contradicción. Claro. Si, mire, por ejemplo, aquí, para nadie es un secreto, tuvimos a un presidente nonagenario. Sí. Sí. Y no siguió siendo presidente más porque ya Ahora que usted dice eso, yo me río. Yo le daba cuenta a mi hijo, mira papi, si esa persona se estaba en la presidencia, hubiese estado vivo con esa edad, porque lo de él era ser presidente. Sí, señor. O sea, eso es lo que lo mantenía con vida. No, O sea, exactamente. si ese estado de presidente estuviera vivo todavía. No, cuando usted estaba tras bastidores, que yo hablaba con el homólogo, que cuando las personas dejan de trabajar regularmente se enferman y mueren rápido Sí, no, porque eso así. y eso es Sí. algo estadísticamente. Eso así, sí, porque el ser humano necesita movilidad. Sí, si tú- Tiene su mente ocupado y el no, físico también. evidentemente, Sí. porque si tú dejas de hacer lo que tú hacías, ya tú te ves en otro, tú te ves completamente en el aire. Y sobre ese mismo particular, Francisco Guerrero, podemos notar que cuando una persona va a buscar un empleo con 40, 45 años y le dicen, no señor, usted no califica, esa persona se siente acongojada. Sí, no le afecta su salud. No le afecta. Es así. Y cuando hacen eso, no obstante, no es que uno va a justificar la delincuencia, esa persona, al verse así, hasta llega un momento y dice, bueno, yo tengo que vivir de algo, Claro. hasta va a transgredir la ley. Sí. Y hay muchos que por no darle la oportunidad, no es que estamos justificando lo mal hecho, pero dice, bueno, si yo no tengo oportunidad, yo tengo que comer, tengo que hacer algo. Es lamentable, ojalá que se pueda buscar algunas alternativas legislativas en cuanto a esto, porque es más, una persona con 40 años, oye, no es una persona dura. Claro, 50, 60 50, todavía. 60, no, Claro. evidentemente. Pero hay gente que tiene 60 y 70 que están mejores que nosotros. No, es cierto. ¿Cómo ve? No, es cierto lo que tú dices, porque depende del espíritu Correcto. de la persona. Por ejemplo, tanto lo que usted dijo es tan verdad que mi homólogo ahorita se iba a parar. Yo pensé que el hombre se iba Sí. para el suelo. Sí. El hombre, ¿tú entiendes? Que me pareció un muchachito. Sí. ¿Tú entiendes? Un espíritu, sí, un espíritu vivo. Sí, no, claro. Eso depende del espíritu que tenga la persona y cómo se sienta. Eso es así. Dice claro. aquí que tiene 65 años. La empresa. Costa Wow. Nursery Farms. Ay, Dios. Tiene mucho tiempo. Óyeme, muchos años, 65. Estamos hablando más de medio Sí, siglo. más de medio siglo. Ay, Dios mío. Mire, yo sé que tenía mucho tiempo. Ellos tienen buen trato con sus trabajadores, porque yo nunca he escuchado, no he escuchado nada de que lo maltraten o que me votaron porque me votaron. Sí, yo he escuchado eso. Sí, ellos tienen un buen trato con sus trabajadores. Sí, así es. Hay una gran confusión, mi querido hermano Francisco Guerrero. Yo quiero para que usted nos aclare si hay divergencia o si es lo mismo liquidación y jubilación. Porque yo he escuchado muchas diatribas, dimes y diretes, no que jubilación es una cosa, que liquidación, como usted es la persona más indicada, Sí, gracias. por favor, para que nos aclare. Sí, por ejemplo, cuando se habla en algo dominicano de liquidación o cancelación, también le dicen así, liquidación, cancelación. Sí, Es cuando una persona en su trabajo, por ejemplo, allá una persona dice, mire, que a mí me liquidaron. Y yo, ¿cómo que te liquidaron? Yo estoy hay mucha gente, mucho trabajo para otro poco les la atención, que te liquidaron, pero yo te veo vivo o viva, le digo yo. Sí. Entonces, ellos me dicen, no, yo no quiero decir que me botaron de mi trabajo. No, a ti te desahuciaron. Ustedes llaman cancelación, liquidación y que me votaron es desahucio. Pero en algo dominicano se dice de liquidación, cancelación y jubilación. Es cuando una persona lo pensionan y liquidación es cuando una persona le dan su dinero. En un trabajo, terminó su contrato de trabajo. Por ejemplo, la empresa cuando deshace a un trabajador, decide ya ponerle final
a ese contrato ya se terminó, pero la empresa no alega ninguna causa y lo puede liquidar como ustedes dirían o desahuciar, que es lo correcto, y se le da su dinero. Pero cuando el trabajador que desahucia a la empresa, o sea que no se quiere salir de la empresa, el trabajador está renunciando. ¿Qué pasa en la práctica? Los trabajadores creen que si llevan preaviso a las empresas están obligadas a pagarle sus prestaciones laborales. Eso no funciona así. Si yo hago un desahucio, yo soy el que renuncio, doy preaviso a la empresa, yo estoy renunciando. Yo pierdo la cesantía y el preaviso. Si la empresa me da preaviso a mí, yo lo trabajo si yo quiero. Si yo lo trabajo, me lo va a pagar de mi salario. Si yo no lo trabajo, yo lo pierdo. Porque tú sabes, hay trabajadores que piensan que si le hagan el preaviso y ellos lo trabajan, en la prestación laboral le va a salir el preaviso, pero no sale, porque se lo pagan de su trabajo. Y si ellos no lo trabajan, lo pierden. Pero si la empresa le dice al trabajador, mire, ya ustedes no vengan más por aquí, vengan a buscar su dinero, lo están cancelando, liquidando, desahuciando, tienen que pagar su preaviso, porque no se lo dieron. Y esa es la situación. Pero es importante que los trabajadores sepan, aunque pocas empresas lo están haciendo, pero si yo soy empleado de ustedes, de la empresa de ustedes dos, tengo 5 años, y digo mañana, digo, yo me voy mañana, yo a ustedes no le doy preaviso, ustedes pueden descontar a mí esos 28 días de preaviso. Gracias a Dios que pocas empresas lo hacen aquí en La Romana. Hay dos que lo están haciendo, pero yo no puedo decir el nombre por ética. Por eticidad. Exacto, por ética profesional, pero sí me llamó la atención y me sorprendí porque yo nunca había visto eso, que las empresas, los trabajadores, cuando daban el preaviso se lo cobraran, pero el Código de Trabajo dice que cualquiera que no dé el preaviso, que lo omita, sea la empresa o el trabajador, tiene que pagarse a la otra parte. ¿Qué hacen las empresas? En la práctica lo dejan así. Pero ya que hay empresas que me están cobrando el trabajador se incómodo y se molesta. Y digo, pero es que lamentablemente, mira, aquí hay un artículo que dice que el que se va y no da preaviso, la empresa te lo puede cobrar. Si tú lo tienes que pagar cuando te cancelan y no te dan el preaviso, cuando tú te vas y tú no das el preaviso, la empresa también te lo puede contar. ¿Cuánto es, perdóname, Juan, cuánto es el mínimo de días que debe presentarse, notificar el preaviso de que usted no desea continuar en la empresa? Eso depende, como dice la canción. Por ejemplo, una gente que tenga menos de un año son 7 días. O sea, es un problema de 7 días, hasta que la empresa lo vaya a desahuciar o sea el trabajo que se vaya. Pero si llega al año, pero no pasa del año, son 14 días. Pero si pasa del año, que tenga 20 años, son 28 días. Entonces toma eso en cuenta. Espérese. Vaya, despacito. Repítame eso. Por ejemplo, Que reviste demasiada importancia. una persona que tenga en una empresa 108 meses trabajando, la empresa le tiene que dar 7 días. Si es la empresa que lo va a desahuciar, a cancelar o a liquidar, como decimos en el argot popular dominicano. Sí. Pero si el trabajador que se va y tiene 6 meses, menos de un año, también 7 días. Pero si tiene 11 meses o casi el año, 14, pero si pasó del año, son 28 días de preaviso, aunque tenga 20 años. No es 28 días de preaviso por año, es 28 sin importar después del año que tenga 1, 2, 5, 10, 20, 30. Eso es muy 40. muy importante tenerlo bien claro. Otra cosa Porque que... hay muchas confusiones con eso. Claro, otra cosa es con la cesantía, que tenemos muchos problemas. Yo tengo más de 25 años, casi 30, dedicado al derecho del trabajo y a la seguridad social. La cesantía no es un derecho adquirido, como creen los empresarios dominicanos y creen los trabajadores. El problema de la cesantía con los empresarios, ya yo se lo he comprobado, no es la cesantía, es la asesoría. O sea, ¿cuál es la diferencia en una empresa? Que los abogados de la gestión humana estén preparados con respecto a la seguridad social y al derecho del trabajo, pero ¿qué pasa? El abogado de una empresa o el departamento de gestión humana tiene que saber que la seguridad social y el derecho del trabajo no solamente son derechos empresariales, sino son derechos humanos, derechos constitucionales.
Entonces, cuando usted maneja un departamento de gestión humana, usted aparte de su preparación, liderazgo, tiene que tener empatía. Igualmente los empresarios. Otra cosa, el que maneja un departamento de gestión humana no puede tener prepotencia ni ser altanero y cree que sabe más que los trabajadores, que los empresarios, que los abogados, que saben más que el sistema americano de seguridad social, que los servidores públicos del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. Eso es un grave error. Cuando uno se cree que uno va a estar por encima de las instituciones, de los servidores públicos y de las personas, en sentido de que usted puede ser el número uno en su área, el que más sepa, pero uno siempre tiene que tener empatía, humildad y liderazgo. Uno no puede pensar, no, que yo soy el número uno en seguridad social, derecho del trabajo en la Romana o en la República Dominicana. No, hace por ejemplo, déjame ver, hace ya más de 25 años, 27, yo era estudiante de una maestría de Derecho Empresarial y delante de mi compañero le pregunto a Rafael Alburquerque, que era secretario de Estado de Trabajo, donde él fue la siendo presidente, y le digo, profesor, una pregunta, ¿quién es mejor de usted? A Lupo Hernández Rueda. Lupo Hernández Rueda era el número uno en materia laboral en la República Dominicana, o sea, de todos nosotros, en materia laboral el maestro de nosotros, era el número uno. Y otra vez me dijo, mira, el doctor Lupo Hernández Rueda es el número uno y yo soy el número dos. Mis compañeros se asustaron. Esa pregunta. Cuando hiciste la Y cuando hice la pregunta, se asustaron, pero luego fue, no, Lupo Hernández Rueda es el número uno y yo soy el número dos. Yo no le puedo decir qué número estoy, pero yo sigo siendo un humilde estudiante de la seguridad social y del derecho del trabajo, que aquí en La Romana muchas personas dicen que yo soy el número uno en seguridad social, pero digo que no. Esos son mis amigos, muchos abogados amigos míos que me venden así, pero yo lo hago porque soy amigo de ellos. O sea, hay mucha gente que sabe más que yo de seguridad social y derecho del trabajo, tú sabes. Porque yo, por ejemplo, aunque me he dedicado a esa área, pero siempre van a aparecer personas que van a saber más que nosotros, en el área que sea. Uno tiene que tener eso pendiente, o sea, siempre uno debe prepararse, pero la empatía, la humildad, el liderazgo, eso nunca lo podemos dejar, en ningún sitio que estemos, en ninguna función pública o privada, porque las funciones públicas y privadas son pasajeras, al igual como la vida. Entonces tenemos que siempre tener eso pendiente, de tener empatía, liderazgo, humildad, solidaridad, donde quiera que nosotros vayamos y que nosotros estemos. No, eso es así, porque mientras usted esbozaba eso, estaba pensando, Guerrero, que la humildad, la empatía, el liderazgo son virtudes cardinales, porque uno se va de este mundo y deja todo esto, y aunque uno fenezca, pero si uno dejó eso, uno nunca muere porque uno dejó huellas positivas. Estoy de acuerdo contigo. Indelebles. ¡Wow! Improntas indelebles. Homólogo, me gustó, homólogo. Eternas. Sempiternas. Eso es así, no como dice la canción. Nosotros pasamos, pero las obras quedan. Sí, señor. No, eso es así, eso es así. Eso es lo que pasa. Sí. Junito, el video más reciente que te envié fue de la UNAMED y me gustaría ver si tú lo puedes abrir para que escuchemos lo que dice aquí, pidiéndole un permisito a nuestro pupilo Juan Francisco Guerrero Peña, porque ellos están mandando a ella que nos preparemos, porque lo que caerá serán, como decimos en buen dominicano, burriquitos aparejados. O sea, sí. Sí, señor. Si lo tiene, me avisa, por favor. Ya, pues suéltelo, por favor. El tiempo sigue complicada en la República Dominicana y esto no es para confiarse. El COE amplió el nivel de alerta. Ahora hay 11 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y 10 provincias en alerta verde. Según los informes del Indomet, las condiciones siguen siendo favorables para que continúen las lluvias
y lo más preocupante es que los suelos ya están saturados, lo que aumenta el riesgo de inundaciones, desbordamientos y situaciones peligrosas. Presta mucha atención a esto. En alerta amarilla están Monseñor Noel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Montecristi, Elías Piña, Puerto Plata, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata y San José de Ocoa. En alerta verde están Atomayor, Valverde, Dajabón, Independencia, Sánchez Ramírez, El Ceibo, Duarte, especialmente el Bajo Yuna, San Juan, Bauruco y Espaillat. Esto significa que las lluvias van a continuar y en muchas de estas zonas pueden ser fuertes en cualquier momento. Recomendación directa: no intentes cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua. No te metas en balnearios en zonas bajo alerta. Un descuido aquí puede costar caro. Atención también en la costa atlántica, desde Cabo San Rafael del Yuma hasta Playa Nisibón, en la Altagracia. Se recomienda a las embarcaciones pequeñas y medianas navegar con mucha precaución y no alejarse mar adentro debido a olas anormales. En el resto de las costas las condiciones se mantienen normales y en la costa caribeña no hay restricciones por el momento. Mantente alerta, no te confíes y comparte esta información. La situación sigue evolucionando y la prevención ahora mismo es clave. Señores, en el día de ayer, todavía a las 2 de la mañana, estuve revisando mi celular, seguían llegando videos de la zona norte del país, sobre todo de Puerto Plata, en la zona de Inver, de Montellano, inundaciones que en el día de hoy van a continuar. Esas lluvias que cayeron ayer, hoy se le va a acumular otros tantos milímetros más y de esta manera alcanzaremos hasta 200 milímetros acumulados en algunos puntos del país. Pero también hoy volverá a llover en Valverde, Santiago Rodríguez, en Santiago de los Caballeros, en la zona del noreste del país, en la provincia de Espaillat, Hermana Mirabal, estará lloviendo en el sur, en San Juan de la Maguana, pero vamos a ver porque aquí en la capital las cosas se van a complicar un poquito porque las lluvias van a estar presentes y serán significativas, tal como les decía a ustedes que a partir de hoy sábado sí llegarían las lluvias a la capital. Vamos a ver cómo andamos, algunos videos como esto ya se lo he presentado, pero miren ustedes qué es lo que tenemos. Se ha reestructurado un poco el sistema frontal en esta zona y se puede ver que se ve el aire un poquito más frío y de este lado el aire un poco más cálido. Pero en esta zona hay una dorsal demasiado fuerte, barométricamente es mucho más fuerte de lo que está de este lado. O sea, el sistema de alta presión que va desplazando al aire cálido de aquí del área del Caribe y el Atlántico, el que está aquí delante, el sistema de alta presión, es más fuerte barométricamente que este que está aquí detrás. De manera que esta línea de energía se va a quedar con nosotros aquí. O sea, el viento, sobre todo lo que hay que prestarle atención ahora es al viento. Ese viento del noreste se estará combinando con el viento del sureste. Pero el viento del noreste es un viento que es más frío, pesa más que el viento cálido del sureste. De manera que en el día de hoy habrá muchas lluvias que se va también a estacionar en la parte del Caribe, porque el viento pesa más al venir en esta dirección. Este viento aquí lo que va a aportarle es mucha energía, entonces van a llegar los desarrollos convectivos y la parte costera del Caribe va a recibir fuertes lluvias. Por eso la gente que está allí en la zona vulnerable del Gran Santo Domingo y de otras zonas de la capital también van a recibir precipitaciones. Observemos el análisis de superficie para que usted se dé cuenta lo que le indico. Mire el potente anticiclón que usted tiene aquí en estas zonas del Atlántico. Por aquí viene, mire la línea que se conoce como frente, está definida entre un aire un poco más frío y este un poco más cálido. No es que usted va a tener frío como pasaba en diciembre. Bueno, ahí teníamos una breve explicación de lo que será este frente frío y más lluvias que se esperan en el litoral dominicano, porque esta tierra es de Dios, Amén. es bendita y a nosotros no nos está faltando la lluvia. Eso es así. Hay tierras donde le oran al Padre Eterno
y realizan procesiones y de lo que fuere para que llueva. Eso es así. Así es. Y donde hay agua, como hablábamos ahorita, donde hay agua hay vida. Así es. Sí. Indiscutiblemente. Sí. Lo que no podemos es ser imprudentes y cometer anomalías, anormalidades y atropellos contra nuestra propia vida, irrumpiendo y desafiando a esos caudales poderosos que tienen una fuerza torrencial, una fuerza inenarrable, a la cual nadie puede hacerle frente. Entonces, existimos tantas personas imprudentes quienes desafiamos esas fuerzas acuíferas y nos lanzamos dizque a cruzarlas, y ahí lamentablemente perecemos, porque contra esas fuerzas no puede nadie. Eso es así. Hay que saberse manejar con lo de Dios. No se puede ser imprudente. Correcto, nosotros vamos a decirles, amigos nuestros, que nuestro pupilo Juan Francisco Guerrero Peña, quien pues es licenciado en Derecho Laboral. Laboral se llama. No, se dice de licenciado en Derecho y especialista en Seguridad Social y Derecho Laboral. Es una especialidad. Ok. Sí, el Derecho del Trabajo y la Seguridad Repítalo Social. para que no se quede en el consciente y subconsciente de la gente lo que yo dije, sino como debe ser. Si yo soy, por ejemplo, licenciado en Derecho, abogado, soy especialista en Seguridad Social y Derecho del Trabajo. Tengo más de 25 años dedicado a esa área y hoy en día ocupo una función pública. Soy servidor público en el Ministerio de Trabajo, soy inspector de trabajo, tengo que ver con todas las empresas de la provincia de La Romana y con los trabajadores. Es el trabajo mío, por ejemplo, de que se cumpla con el Código de Trabajo, la seguridad social, que haya paz laboral en la provincia, que a los trabajadores se les dé buen trato, que se les pague el salario mínimo de ley, pero también que los trabajadores cumplan con la parte que tienen que cumplir, porque haya lo que es derechos y deberes, tanto de los trabajadores como de los empresarios. Entonces cada quien tiene que cumplir con sus obligaciones para poder seguir su derecho, tanto el empresario como el trabajador. Es una dualidad. Correctamente. Qué bueno, qué bueno. Y como tal, el buen hijo a su casa vuelve, Eso y es más así. si le han tratado bien, Claro, eso es así. y por tal motivo, Juan Francisco Guerrero Peña estará con nosotros siempre hablándonos de esos temas que son tan urticantes Eso es así. y que son tan desconocidos. Es así, lamentablemente, a pesar de todo, que el Código de Trabajo que tenemos ahora, desde la era de Balaguer, que es del año 92, prácticamente, o sea, poca gente lo conoce, y la seguridad social, que tiene 25 años esta ley, pasa lo mismo, es más complicado, porque con la ley de seguridad social hay un paquete de reglamentos, resoluciones, instituciones. El derecho al trabajo es un poquitito más fácil, porque tiene un solo reglamento y muchas resoluciones, pero yo creo que ya la seguridad social debe de tener como 50 reglamentos en 25 años. Y que cada año, a medida en que van surgiendo cosas nuevas en cuanto a los trabajos, a la laboriosidad, van surgiendo también leyes nuevas para adecuarlas a la actualidad y por ende, anteriormente se manejaba todo con una sola cosa, ahora no. Oye, lo que acaba de decir Juan Francisco, que hay más de 50. Sí, como 50 reglamentos solamente la ley de seguridad social, sin contar con todas las resoluciones que tiene cada institución de la seguridad social. Exactamente. O sea, que eso es algo muy profundo. Entonces otra cosa es que para pagar la seguridad social
a través de la TCS, pero para reclamar los beneficios, ahora se hace a través de la Silsaril, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que antes de la TCS pagaba subsidio por maternidad y enfermedad. Ahora lo paga directamente de la Silsaril y Riesgos Laborales, que IDOPRIL, lo que tiene con los accidentes de enfermedades profesionales, la paga IDOPRIL. O sea, que es una cosa que es complicada. Entonces la tecnología influye mucho, porque la gente tiene que, aparte de tener esos conocimientos de seguridad social y derecho del trabajo, tiene que dominar prácticamente la tecnología. Correcto. Eso es una Entonces, cosa. Dando las manos. todo eso nosotros lo seguiremos asimilando de su voz y conocimiento cada sábado aquí en la escuelita Su Bienvenido a la Cultura. Vamos a pedirle a Juan Francisco que se despida y nos deje unas palabras hacia toda la teleaudiencia de la escuelita Su Bienvenido a la Cultura. Sí, gracias. Es bueno que nosotros, como ciudadanos, conozcamos nuestros derechos y deberes. Por ejemplo, la Constitución Dominicana, desde los artículos 37 al 75, ahí se habla de nuestros derechos fundamentales sobre la vida, seguridad social, derecho del trabajo, educación y un sinnúmero más de beneficios, derechos y deberes. Pero es importante que conozcamos nuestros derechos para exigirlos, pero nunca nos podemos olvidar de nuestros deberes para cumplirlos y nuestros derechos para exigirlos, pero tenemos que conocerlos, porque si no conocemos nuestros derechos y nuestros deberes, no podemos avanzar como sociedad. Pero para poder avanzar, conocer nuestros derechos constitucionales y deberes es importante, porque la vida sería más fácil cuando nosotros sabemos lo que nos corresponde hacer y exigir como personas y como ciudadanos. Qué bueno. Sí, gracias. Excelente, excelente detalle. Qué bueno estar bien preparado, porque usted encaja cada palabra en el justo lugar y momento en que corresponde. Yo quiero públicamente felicitar a Juan Francisco Guerrero Peña, porque le conozco desde tantos años, desde sus padres y sus hermanos, y le veo una capacidad ahora mismo muy notoria, la cual va de la mano con quienes se preparan y toman el sendero de la capacitación de manera seria. Eso es importante. Sí, muchas gracias a usted. Yo cuando comencé en la radio y la televisión hace ya más de 25 años, comencé con usted y vuelvo otra vez con usted. Qué bueno. Sí, gracias. Gracias, Juan Francisco. Homologue. Homologue, S'il vous plaît, monsieur. homologue, Moi, allez. homologue. C'est fini, 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 fini. Homólogo, agradecer inconmensurablemente a nuestro dilecto, a ese morrocotudo, Juan Francisco Peña Guerrero. Don Guerrero Peña. Guerrero Peña, sí señor. Primero la guerra y después Sí, y después la piedra. No, que van de las manos. Sí. Van de las Sí, manos. con la piedra se guerrea. Sí, inexpugnablemente. Sí, señor. Bueno, agradecer a la teleaudiencia por la gentileza de su atención. Nosotros pues nos reincorporaremos la próxima semana con el favor del sempiterno, del etéreo, por antonomasia. Dios nos continúe bendiciendo siempre. Amén. Él lo ha dicho y yo lo secundo, motivo por el cual les decimos, amigos nuestros, al Padre Eterno le rogamos que nos continúe bendiciendo aquí, allá y acullá, a cada uno de nosotros, dentro de su divina bonomía. Padre amado, guíanos, cuídanos, protégenos, principalmente a los dominicanos, y luego
al mundo, por favor. Amén. Te lo pedimos, Padre. Amén. Hasta la próxima. Ríos. Arte e instrucción. Lo bueno, lo malo.